Bueno, el páncreas está ubicado en la parte de atrás del abdomen y detrás del estómago, en la cavidad abdominal. Es un órgano retroperitoneal con funciones tanto exócrinas como endocrinas. Mayormente es exócrino ya que contiene un 80% de células acinares y es 2% de células de islotes de Langerhans, que es su parte endocrina. Aproximadamente produce 500 centímetros cúbicos de jugo pancreático compuesto por agua, electrolitos y enzimas digestivas. La que sigue, por favor. En imagen de la izquierda podemos observar las partes del páncreas, que es la cola pancreática, que es lo alargadito, la cabeza del páncreas, que es lo que está pegado al duodeno. Aquí vamos a encontrar el conducto pancreático, que es por donde va a salir la secreción del jugo pancreático. Encontramos la polla hepatopancreática, el esfínter hepatopancreático, y del lado derecho, ya un poco más ampliado, podemos observar que se va a unir tanto el conducto colédoco, que viene de la bilis, y el conducto pancreático, que viene de nuestro lado, de nuestra secreción, que se van a salir ambos a la luz del duodeno. La que sigue, por favor. Nuestros páncreas, la primera va a ser neutralizar el ácido gástrico que ingresa al duodeno. La segunda va a ser sintetizar y segregar enzimas digestivas, esto en su parte exócrina, y en su parte endocrina va a ser liberar hormonas con funciones metabólicas. La que sigue, por favor. Vamos a comenzar hablando del páncreas exócrino. Esta secreción va a estar controlada por sistemas tanto neuronales como hormonales, y esta secreción va a dar al duodeno. La que sigue, por favor. Nuestra secreción se va a distinguir también de 3 fases, que va a ser la cefálica, la gástrica y la intestinal, solo que aquí la más importante va a ser la intestinal, ya que en cuanto el quimo entra en el duodeno, va a comenzar esta secreción. Bueno, desde antes de que entre al duodeno ya empieza un poco, pero pues más que nada se va a dar cuando ya entra el quimo en el duodeno. La que sigue, por favor. En nuestra fase cefálica vamos a ver que se debe a la activación parasimpática a través de los nervios vagos. Esto se va a hacer por una consecuencia que se produce en el aumento de la secreción de jugo pancreático, y también este nervio vago va a llegar en forma indirecta a través de la gastrina para estimularlo. En la fase gástrica, aquí está gastrina a la sangre en respuesta a la distensión del estómago cuando hay presencia de péptidos y aminoácidos, cuando empieza a llegar el quimo. Esta llega al páncreas también con un aumento de secreción del jugo pancreático. Como observamos en la imagen, este nervio vago va a empezar a estimular tanto nuestro páncreas con las células acinares, como también esta gastrina, que también las va a empezar a estimular, dando nuestro ácido carbónico con nuestras enzimas. La que sigue, por favor. Para esta producción de enzimas vamos a tener 3 pasos principales. La primera va a ser el reconocimiento del estímulo, que va a ser tanto de nervioso como de humorales, de hormonas. El segundo va a ser un trabajo de la maquinaria intracelular, y la tercera va a ser una salida de las proteínas al exterior celular. En la parte del control nervioso vamos a encontrar que van a ser el nervio vago el que va a llegar, o también van a ser los nervios esplácnicos. Estos son los nervios viscerales del sistema nervioso autónomo, y va a ser por las fibras colinérgicas y adrenérgicas. Como podemos observar, más que nada el nervio vago va a estimular la secreción de enzimas, y las fibras colinérgicas en menor medida van a estimular esa secreción de agua y de bicarbonato. Aquí va a entrar más nuestro control hormonal. En primer lugar podemos encontrar la colecistoquinina, que va a ser la CCK, que va a ser del duodeno. Esta se va a activar en presencia de aminoácidos, ácidos grasos o ácidos clorhídricos en el duodeno. Esta colecistoquinina nos va a traer una translocación de calcio, que más adelante la vamos a comenzar a ver. También vamos a encontrar la gastrina, que estimula tanto enzimas como agua y bicarbonato. La secretina, que estimula más que nada el bicarbonato y el agua. Esta va a llegar a las células ductuales. Y esta secretina se va a fijar en un receptor de membrana de la mucosa duodenal, y va a aumentar los niveles de AMP cíclico, lo cual nos va a dar esa liberación de bicarbonato en mayor medida que en las enzimas proteolíticas.
También vamos a encontrar el glucagón y el péptido pancreático, que va a ser del páncreas. Este glucagón va a tener un efecto inhibidor, pero por un mecanismo donde va a disminuir nuestro calcio por parte de la célula. La que sigue, por favor. Una vez que ya tenemos esta estimulación, se va a producir la activación de un receptor de membrana, lo cual nos va a dar una despolarización de la misma y va a poner en marcha un proceso intracelular. Este va a ser el de la maquinaria intracelular. Aquí vamos a tener una proteína que va a ser sintetizada por las células acinares, estas enzimas pancreáticas que se van a estar en los polisosomas, los cuales son un conjunto de ribosomas asociados a una molécula de RNA mensajero para realizar una transducción de la misma proteína. Una vez que ya está esta proteína, va a pasar al retículo endoplasmático rugoso. De ahí va a pasar al aparato de Golgi y después a una vacuola de condensación donde se va a formar un gránulo homogéneo. Esta va a ser en las enzimas proteolíticas, las cuales van a estar inactivas, porque si estuvieran activas empezarían a degradar al mismo páncreas, lo cual nos trae la enfermedad de la pancreatitis aguda. También vamos a encontrar aquí las hidrolasas lisosomales. Después de que van a ser sintetizadas, las vamos a localizar en los lisosomas. Cuando tenemos este proceso de secreción de que ya se está estimulando tanto la secretina como la colecistoquinina, aquí lo que va a entrar es que van a tener sus receptores de membrana. Una vez que entran, vamos a tener una translocación de calcio. Esta más que nada se va a dar por la colecistoquinina. Esta translocación de calcio va a tener dos factores importantes. La primera es que nos va a dar un acercamiento de los gránulos de simogéneo a la membrana celular. Se van a empezar a acercar, como observamos en la imagen inferior del lado derecho. Y la segunda es que va a haber una activación de un sistema contráctil tipo actomiosina o con microtúbulos y microfilamentos. Esto va a ser responsable de la fusión de la membrana del gránulo con la membrana plasmática. Y aquí va a haber una salida de la proteína a la luz glandular. La que sigue, por favor. Nuestro jugo pancreático va a estar compuesto tanto de agua como de electrolitos, enzimas e el inhibidor de tripsina. Sus funciones van a ser la alcalinidad. Esto nos va a ayudar a una neutralización del quimoácido, a dar un pH óptimo para las enzimas y para proteger la mucosa. Su segunda función va a ser la digestión parcial de nutrientes. Y la tercera va a ser una inhibición de la digestión del páncreas. Esto va a ser con el inhibidor de la tripsina. Nuestro jugo pancreático se va a liberar directamente a la luz del duodeno entre 1 y 1.5 litros al día. Este contiene las enzimas que digieren los tres grandes tipos de alimentos. Van a ser las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Aquí las enzimas proteolíticas son las que van a estar inactivas, pero tenemos dos que también se van a encontrar, que es la lipasa y la amilasa, que estas sí van a estar activas en el jugo pancreático. También encontramos la carboxipeptidasa A y B, la elastasa, dos nucleasas, que va a ser la fibonucleasa y la desoxirribonucleasa, una pequeña cantidad de fosfolipasas, colesterasa y colagenasa, y las proteolíticas, que tienen su prefijo pro, que es la procarboxipeptidasa, proelastasa, y las vamos a encontrar también con el sufijo geno, tripsinógeno y quimitripsinógeno. La que sigue, por favor. Vamos a comenzar a hablar sobre la amilasa. Esta amilasa actúa sobre los hidratos de carbono, va a desdoblar el almidón, que está formado por K4 y 1,6. Aquí la glucosa va a ser fácilmente absorbida en la unidad intestinal, lo mismo que ocurre con la maltosa, que se desdobla en dos moléculas de glucosa al atravesar la membrana celular de dicha unidad. Esto se debe a que cuando se hace una hidrólisis va a liberar una última instancia de la molécula de la maltosa y algunas glucosas libres. Pero como también ahí encontramos un enlace 1,6, también vamos a tener algunos residuos de la dextrina. La que sigue, por favor. Encontramos también la lipasa. Esta va a actuar sobre las grasas neutras de la alimentación, va a desdoblar los triglicéridos a diglicéridos y estos mismos a mono-2-diglicérido, que este va a ser el compuesto graso más fácilmente absorbible.
Como la lipasa actúa en una superficie y en un medio acuoso, va a ser imprescindible que tenga un agente emulsionante. Estas van a ser las sales lineales para un óptimo desempeño en su efectividad. Cabe mencionar que la lipasa se va a manifestar más sobre los triglicéridos que los diglicéridos, y esto porque es mucho más veloz cuanto mayor sea el peso molecular del ácido graso. Y la forma en que se va a empezar a desdoblarlo va a ser porque la lipasa hidroliza los enlaces éster de las grasas. Que siga, por favor. En estas enzimas proteolíticas fue cuando empezamos a hablar de esa exocitosis que se da en las células acinares. Estas se segregan como simógenos o precursores inactivos. Su capacidad para actuar sobre el substrato depende de la pérdida de uno o más fragmentos de las moléculas. Estas enzimas proteolíticas justamente van a degirar las proteínas, y como les falta una parte, es su parte que las va a tener inactivas. Aquí observamos en la imagen a la quimotripsinógeno, va a tener una ausencia de los aminoácidos del 14 al 25 y del 147 al 148. En estas enzimas proteolíticas tenemos justamente el factor inhibidor de la tripsina. Aquí vamos a encontrar una activación en cadena. La que sigue, por favor. Esta activación en cadena empieza con el tripsinógeno, que es la tripsina. Aquí se va a activar cuando pierde los últimos 6 aminoácidos por acción de otra enzima. Esta va a ser la enteroquinasa. Esta enteroquinasa va a estar ubicada en la superficie del ribete en el cepillo de las células duodenales. Luego de esto, una vez que la tripsina ya está activa, va a empezar una secuencia proteica donde va a empezar a activar la quimotripsina, proelastasa, procarbocipeptidasa A y B, protofosfolipasa A2 y la procoloipasa. Aquí las que podemos mencionar más importantes va a ser la quimotripsina. Cuando ya está activada, su efecto va a consistir en la proteólisis sobre los aminoácidos aromáticos, la fenilalanina, tirosina y el triptófano. La elastasa, ella va a actuar sobre los aminoácidos neutros. Estos dos se van a diferenciar de la carboxipeptidasa A y B porque son endopeptidosas. Justamente ellas trabajan preferentemente sobre los enlaces peptídicos en el interior de la cadena, mientras que las carboxipeptidasas A y B son exopeptidasas. Eso quiere decir que van a desenganchar el último aminoácido sin efecto sobre el interior de la proteína. La que sigue, por favor. En nuestra fase intestinal, la mucosa del duodeno va a empezar a estimular la colecistoquinina y el péptido inhibidor. Estas como respuesta a las grasas. Una vez que estas hormonas ya están como que activas, empiezan a causar la secreción del jugo pancreático con grandes cantidades de enzima. Aquí cuando empieza a entrar el quimo en el duodeno, como empezamos a observar, estas grasas y estas proteínas las van a empezar a activar. También van a empezar a activar la liberación de secretina porque contiene ácido clorhídrico, y como tiene un pH ácido va a empezar a dañar el duodeno. Estas grandes cantidades de líquido pancreático que van a salir van a ayudar a que el quimo ya no tenga esa acidez. También el bicarbonato, que va a ser lo que lo va a empezar a alcalinizar, nos va a ayudar a que tenga un pH óptimo de 6.8 para nuestras enzimas para que empiecen a hacer la degradación. Podemos observar que nuestro jugo pancreático va a depender mucho de lo que está comiendo la persona y también de la edad. Si, por ejemplo, nuestro quimo contiene más parte ácida, la secretina va a ser mayormente estimulada para que empiece con las células duodenales a mandar más bicarbonato y agua y pocas enzimas por parte de la CCK. Y si nuestro quimo trae más grasa, también va a empezar a traer un poquito tanto de enzimas como de ácido de bicarbonato y de agua, pero en mayor medida va a ser el bicarbonato. Pero si nuestro quimo trae peptonas, pues va a ser muy poco bicarbonato y agua, y en mayor medida van a ser más enzimas. La que sigue, por favor. Para que nuestro jugo pancreático sea alcalino, lleva un factor importante que es el bicarbonato. Este va a neutralizar el quimo ácido proveniente del estómago cuando llega.
Este pH óptimo que tiene que ser es para que las enzimas puedan tener una mejor efectividad, pero también aquí hay algo importante que contiene, que es esa composición iónica del jugo pancreático. Esta concentración tanto de sodio, potasio, cloro y bicarbonato en condiciones basales es similar al plasma, tiene como mínimas variaciones. Vamos a encontrar que el sodio y el potasio no se van a modificar, mientras que el bicarbonato y el cloro sí. Cuando está en estado basal, vamos a observar que vamos a tener una mayor concentración de cloro y una menor concentración de bicarbonato, mientras que cuando se empieza a estimular, tenemos una mayor concentración de bicarbonato y una menor concentración de cloro. La que sigue, por favor. ¿Cómo es que llega nuestro bicarbonato a las células? En la sangre vamos a encontrar tanto sodio, el dióxido de carbono y agua. Este dióxido de carbono y agua va a entrar a la célula ductal, lo cual nos va a dar nuestro ácido carbónico. Ese ácido carbónico se va a deslindar de un protón, ese protón regresa a la sangre y ahí es ahí como tenemos nuestro bicarbonato. Y al momento de que sale ese protón va a entrar ese sodio. Y ese sodio y ese bicarbonato van a salir a la luz del duodeno. Pero cuando sale el bicarbonato entra el cloro. Y también esa molécula de agua que está entrando de la sangre también va a salir a la luz del duodeno. Es aquí como en la imagen superior izquierda observamos a la secretina. Una vez que la secretina está empezando a estimular por el ácido clorhídrico, esta secretina va a llegar a su receptor de membrana. Aquí se va a aumentar el AMP cíclico y a su vez va a estimular el pKa, lo cual va a permitir la salida del bicarbonato. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué pasa una vez de que ya no hay alimento? Una vez que cesa el estímulo del alimento, hay un control por retroalimentación. Aquí en los periodos de ayuno, las pequeñas cantidades de proteasas en la luz del intestino se empiezan a degradar la mayor parte de estos péptidos, quedando solamente un estímulo muy bajo para la estimulación basal constante. Es aquí donde tenemos nuestra inhibición de dos péptidos. La primera es el péptido liberador de CCK y el segundo es el péptido supervisor. Estos tienen la capacidad de estimular la liberación de colecistoquinina y estos péptidos posteriormente son degradados por las proteasas pancreáticas. Aquí va a ser la tripsina, la quimotripsina y la elastasa y esto va a ser en la luz intestinal. La que sigue. Por favor. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la función endocrina del páncreas, y la cual es facilitar el almacenamiento de productos alimenticios mediante la liberación de insulina, esto después de haber ingerido alimentos, y también la de proporcionar un mecanismo para la movilización de los productos alimenticios mediante la liberación de glucagón durante los periodos de ayuno. Rápidamente recordemos que es una hormona, pues las hormonas son sustancias químicas que utiliza el sistema endocrino para enviar mensajes a los órganos y tejidos de todo el cuerpo. Una vez que se liberan en el torrente sanguíneo, viajan a su órgano o tejido objetivo que tiene receptores que reconocen y reaccionan a la hormona. En los islotes de Langerhans, en el páncreas, se secretan por lo menos 4 polipéptidos con actividad reguladora. De ellos, 2 son las hormonas insulina, secretado por células beta, y glucagón, secretado por células alfa, las cuales poseen funciones importantes en la regulación del metabolismo intermediario de carbohidratos, proteínas y grasas. También hay un tercer polipéptido, somatostatina, también conocido como la hormona del crecimiento, secretado por células gamma. Interviene en la regulación de la secreción de células insulares. Y también hay un cuarto, el polipéptido pancreático, secretado por células F, que es el que se encarga de manera, pues, digamos, lo principal de la regulación de la secreción de bicarbonatos al intestino. La insulina desempeña una función anabólica, incrementa el almacenamiento de glucosa, ácidos grasos y aminoácidos también. El glucagón tiene una función catabólica, pues moviliza los tres nutrientes antes dicho, de sus depósitos y los hace pasar a la corriente sanguínea. Por
esta razón, insulina y glucagón tienen una acción global recíproca y de esta manera son secretados en muchas circunstancias. Rápidamente veamos cómo es la síntesis de insulina, la cual es similar a la de otras hormonas peptídicas que comienza con la formación del polipéptido lineal pre-proinsulina dentro del retículo endoplasmático rugoso. Un pequeño fragmento de péptido que se encuentra en las secuencias de la señal N terminales, todavía presentes en la pre-proinsulina, se elimina mediante señal peptidasa para formar proinsulina. La proinsulina se transfiere luego al aparato de Golgi, donde se procesa y empaqueta en gránulos que contienen tanto insulina como péptido C. Después de la síntesis, se secreta y es estimulada principalmente por glucosa. Una vez dentro de la célula por la vía de transporte GLUT2, la glucosa se fosforila a glucosa 6-fosfato por la glucosinasa. La glucosa 6-fosfato se oxida posteriormente para formar ATP que inhibe los canales de potasio sensibles al ATP celular. El cierre de los canales de potasio despolariza la membrana celular, abriendo así canales de calcio dependientes de voltaje que son sensibles a los cambios en el voltaje de la membrana. Esto produce un influjo de calcio que estimula la fusión de las vesículas que contienen insulina con la membrana celular y se produce la secreción de insulina en el líquido extracelular vía exocitosis. Bueno, ahora vemos que las acciones que tiene la insulina una vez secretada se dividen en tres. Rápida, que sucede en segundos. Esta permite que mayor transporte de glucosa, aminoácidos y potasio en células sensibles a la insulina. También tiene acciones intermedias que suceden minutos después de la secreción, que permite la estimulación de la síntesis de proteínas, la inhibición de la desintegración de proteínas, activación de enzimas glucolíticas y el glucógeno sintasa, inhibición de la fosforilasa y de enzimas gluconeogénicas, y tardía, que sucede horas después de su secreción, que permite el aumento en la concentración de RNA mensajero para las enzimas lipogénicas y de otro tipo. Muy bien, ahora hablemos finalmente del glucagón, el cual es una hormona que participa en el control de los niveles de azúcar o glucosa en la sangre. Es producido por las células alfa, como ya se había mencionado, que se encuentran en los islotes de Langerhans, donde se lleva a cabo la liberación al torrente sanguíneo. El papel del glucagón en el cuerpo es evitar que los niveles de la glucosa en sangre bajen demasiado. Para ello, actúa sobre el hígado de varias formas. Estimulando la conversión del glucógeno almacenado en hígado a glucosa, que puede liberarse al torrente sanguíneo. Este proceso se llama glucogenólisis. Otra forma es promoviendo la producción de glucosa a partir de moléculas de aminoácidos. Este proceso se llama gluconeogénesis. Otra forma es reduciendo el consumo de glucosa en el hígado para que se pueda secretar tanta glucosa como sea posible al torrente sanguíneo, para así mantener los niveles de glucosa en sangre. Otra forma es que el glucagón también actúa sobre el tejido adiposo para estimular la descomposición de las reservas de grasa en el torrente sanguíneo. Y la última forma es que el glucagón actúa junto con la insulina para controlar los niveles de azúcar en la sangre y mantenerlos así dentro de los niveles establecidos. Se libera glucagón para evitar que los niveles de azúcar en la sangre bajen demasiado, produciendo hipoglucemia. Mientras que se libera insulina para evitar que los niveles de azúcar en sangre aumenten demasiado. Esto es hiperglucemia. Bueno, finalmente, a largo plazo, el glucagón es crucial para la respuesta del cuerpo a la falta de alimentos, pues fomenta el uso de grasa almacenada como energía para preservar el suministro limitado de glucosa. Y pues esto es todo, compañeros. Muchas gracias.